Sí, pero prefiero llamarle temas. ah, Porque creo yo, y bueno, también hay ciertos datos al respecto, que nuestra cultura donde nosotros vivimos, está cada vez más secularizada. ¿Y qué quiero decir con secularizada? Cuando yo digo, cuando voy a ocupar la palabra secularizada o una cultura secular, que lo más probable es que constantemente la ocupe, me estoy refiriendo a una cultura que ya no quiere nada con respecto a la religiosidad, que no le interesa para nada el tema de Dios o instituciones religiosas, sino que es una cultura que se ha separado de tema religioso y ha netamente abrazado ya sea el agnosticismo o el ateísmo en sí. Entonces eso es claro, eso es obvio, nuestra cultura está cada vez más secularizada, cada vez más jóvenes se están levantando de manera secular, jóvenes compañeros como nosotros, de la misma edad de nosotros, y están cada vez con un pensamiento secular. Entonces, la persona de hoy en día se considera menos religiosa y más agnóstica o más escéptica, que quizá entra en duda y pone todo en duda. Entonces, ese era uno de mis deseos por los cuales quiero yo compartir este tema. ¿Acaso el cristianismo tiene algún sentido hoy en día o simplemente es una fe personal, es una fe única que yo solamente la abrazo porque en algún momento de mi vida me sirvió y mi experiencia así lo ha dicho? O, por el contrario, tiene sentido con respecto a temas, por ejemplo, de la resurrección de Jesús, tiene sentido tal cosa, y espero ir poco a poco viendo estos temas ah, y que sean de mucha bendición para su vida. Y como bien decía, pareciera ser que, no sé si a ustedes les ha pasado, al menos a mí quizás me ha pasado, no lo recuerdo bien, pero pareciera ser que cuando un creyente expone su fe ante los demás, le preguntan si eres cristiano o cristiana, pareciera ser que te miran como que si estás hablando de fábulas, como que estás hablando de una locura, como que estás creyendo en éticas y en reglas que simplemente te van a supuestamente llevar al cielo, no lo sabemos, dicen, pero al fin y al cabo, tú estás imponiendo una religión y estás imponiendo una moral y lo que estás hablando es falso, es fábula. Pero cuando un compañero o compañera tuya que es ateo o es atea expone su ateísmo, pareciera ser que nuestra cultura le da la razón a ellos, que ellos verdaderamente presentan argumentos sólidos, firmes, fuertes. ¿Por qué? Porque se están basando en la razón, en la lógica. Pareciera que te lo están demostrando cuando presentan tu argumento. Entonces, ¿qué es lo que se dice actualmente? Que si tú quieres ser creyente, simplemente tapa tus ojos, tapa tus oídos y cree a la loca. Cree de manera ciega, cree de manera torpe incluso. Si tú quieres creer en esa fábula, cree en esas fábulas que dice la Biblia, dicen esa persona. Eh, entonces, una pregunta que quisiera hacerle a ustedes. ¿Acaso la religión, ¿no? Las creencias religiosas, no nos están mostrando hoy en día, en pleno siglo XXI, año 2021, las religiones no nos están mostrando hoy día un enorme salto de fe ante nuestra era marcada por la tecnología, por la ciencia ah, y entre otras cosas, y la razón también? Miren, entonces, claro, ese es el consejo. Si tú quieres ser creyente, simplemente aférrate a tal cosa de manera ciega. Richard Dawkins, que es uno de los ateos más influyentes en nuestra actualidad, dijo lo siguiente. Esto parece una frase completamente elocuente que puede cautivar a muchos jóvenes. Él dice, la fe, ¿qué es la fe? Dice Richard Dawkins. La fe es la gran excusa, es decir,
creer en algo, tener fe en algo, es una excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. La fe es creer a pesar de, o quizás a causa de, las faltas de evidencia, dice el señor Richard Dawkins. Entonces, ah, em, este pensamiento secular, esta frase que suena tan elocuente de Richard Dawkins, puede dejar muy mal parado a muchos jóvenes en la actualidad que son creyentes y pueden cautivarse por este pensamiento. Y este es el pensamiento secular de nuestra cultura. Si tú tienes fe en algo es porque, como según Dawkins, quieres evadir las evidencias claras contra el cristianismo en este caso. Entonces, y esto es lo interesante, porque no sé si ustedes lo han notado, muchos jóvenes que nosotros conocemos, al momento de llegar a la universidad, ¿qué pasa? De pronto se desvían de la fe, en jóvenes que se criaron en un ambiente cristiano, donde se sabía la historia de la escuela dominical al revés y al derecho, donde escuchaban pensamientos devocionales, terminan abandonando la fe, diciendo básicamente que el cristianismo no tiene ningún sentido para nuestra vida. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. No necesariamente me la tienen que responder, es simplemente para que vayamos entendiendo más el tema. Le voy a hacer una serie de preguntas, ¿no?, para seguir y continuar con el tema. ¿Qué pasará cuando tú llegues a la universidad y tus profesores o compañeros o compañeras te bombardean con preguntas respecto a tu fe? O otra pregunta, ¿qué pasa si te dicen que el cristianismo es una opción entre muchas otras religiones? ¿Qué pasa si te dicen que todas las religiones tienen algo válido y por ende se pueden creer, perdón, en cualquier religión? ¿O qué pasa que cuando la Biblia, que era tu respuesta, ahora pasa a ser tu gran pregunta? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo saber si el cristianismo es algo inventado, ¿no?, para controlar a las masas, no sé si bien, como lo dijo el filósofo alemán famosísimo actualmente, Karl Marx, que dijo que la religión es el opio de la sociedad, y el opio era un narcótico que te agregaban, te colocaban para mantenerte distraído, medio sumiso a este sistema. ¿Será acaso que el cristianismo fue inventado con ese motivo para convencer y controlar a las masas y mantenerlas contentas y satisfechas? ¿Qué pasará cuando en tu universidad, en tu trabajo futuro, si el Señor así lo permite, compañeros, compañeras, te bombardean constantemente con estas preguntas? Lamentablemente también, ah, ah, nuestra cultura actual, postmoderna, que no creen en una verdad, sino que cada ser humano tiene su propia verdad, y cargada al ateísmo, nos cuestiona si acaso existe o no una religión verdadera, y por ende el cristianismo también se pone en jaque, por así decirlo, si acaso es verídico o no. Bien, lo que yo le estoy comentando ahora es una introducción a lo que ha de venir más a futuro. Ustedes saben, si han leído algún libro, mayormente las introducciones son cortas. ¿Sí? Intentaré ser corto en esta introducción. Sin embargo, creo que lo veo difícil. No, tampoco tan exagerado. Pero quiero separar esta introducción en dos puntos. Mencionar dos puntos, que estos dos puntos creo yo que los voy a ir nombrando, van a estar en este tema constantemente. El primer punto que quiero ir organizando es la fe y la razón. La fe y la razón. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo estar seguro? ¿Cómo tú estás seguro de lo que tú crees es cierto, es verdadero? ¿Cómo estás seguro que lo que cree el otro es verdad o un complemento? ¿Cómo saber si lo que tú crees es cierto?
Ah, y como dije, esto es lo que quiero intentar abordar en estos temas a partir de hoy. Entonces, esto, chiquillos, si ustedes tienen amigos o amigas que son ateos, que son escépticos, esto creo que puede ser una oportunidad para ellos o ellas que puedan ir conociendo la fe cristiana, que puedan ir comprendiendo si acaso el cristianismo es razonable o no. Entonces, esto es una invitación, por un lado, a personas escépticas, pero por otro lado, también es un tema para compartirle a los que son creyentes, a aquellos que llevan ya tiempo o incluso años en la fe, para que, ¿por qué no?, puedan afirmar más sus creencias y saber que lo que creen verdaderamente tiene sentido y tiene razón. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay muchos jóvenes que en nuestra iglesia que tienen muchas dudas y a veces temen hacer la pregunta porque creen que les van a cuestionar y puede ser y puede pasar que lo pueden cuestionar porque le van a decir que tiene falta de fe, que no está creyendo mucho en el Señor y por ende está dudando. Pero en sí, y vamos a ver más adelante que en sí la duda no es mala, pero por otro lado también muchos jóvenes cristianos desean compartir su fe, desean tratar de mostrarle y manifestarle y anunciar o predicar o hablar el Evangelio, pero temen ante alguna pregunta o algún cuestionamiento que le hagan algún compañero o compañera y por ende pasan desapercibidos, pasan en silencio como cristianos. Entonces, la fe y la razón. Lamentablemente, en nuestros días, en nuestra cultura, vuelvo a reiterar, la gente separa la fe de la razón. Me explico. Según nuestra cultura moderna, la fe es algo que tú tienes que aferrarte, aunque no exista o a lo mejor exista, pero tienes que aferrarte a ello de manera ciega, sin ninguna evidencia. Eh, Tienes que aferrarte a ello ciegamente. Sin embargo, la razón, nuestra cultura dice que es completamente distinto. La razón, ¿qué es? Dicen ellos. La razón es aquello en lo cual te lleva a pensar, te lleva a meditar si esto es verídico. Busca, por así decirlo, lo comprobable, lo que se debe comprobar. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a la fe y con respecto a la razón? Y obviamente la Biblia nos dice que tanto la fe y la razón van completamente de la mano. Y me explico. Es decir, la Biblia no nos pide tener una fe ciega, sino una fe razonada, que incluso hace preguntas y preguntas difíciles y trata de buscar respuestas a esa pregunta. Un ejemplo de esto que quiero mostrarles es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 del 3 al 6. Imagínense esto, Pablo le escribe a una iglesia que estaba situada en Corintios, que actualmente debe ser Turquía, más o menos, y esta carta se tiene que leer en público. Y el texto dice así, porque, ay, perdón. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, esto es a Pedro, el apóstol Pedro, luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y fíjense que esto es interesante. Pablo está diciéndole básicamente a los corintios que Cristo resucitó, que él fue sepultado y que él se levantó de entre los muertos al tercer día. Pero, dice básicamente Pablo, si alguien tiene dudas con respecto a la resurrección, si alguien cree que la resurrección es falsa, bueno, pregúntenle a Pedro. Bueno, si no le creen a Pedro, pregúntenle a los 12. Es más, si no le creen a los 12, pregúntenle a más de 500 hermanos
a quien Cristo se le apareció. Si ustedes tienen dudas con respecto a si Jesús resucitó, bueno, yo tengo una lista, dice Pablo, de 500 hermanos a los cuales Cristo se le apareció. Si alguien desea averiguar al respecto, yo puedo nombrarles a esos 500 hermanos. Esto es interesante, porque el apóstol Pablo está invitando a los corintios a que si desean preguntarle a Pedro, a los 12 o a los 500 hermanos, háganlo. Allá están vivos si desean hacerle la pregunta si acaso es verídica o no la resurrección. Entonces Pablo no nos está diciendo que la resurrección fue un invento para hacernos sentir bien de manera emocional y alegre. Pablo está diciendo que la resurrección fue algo real y si no me creen, pregúntenle a los 500 hermanos, pregúntenle a Pedro, pregúntenle a los 12. Entonces, aquí podemos ver que la resurrección de Cristo es algo observable, es algo que se puede observar según Pablo, es algo real y por ende procede de una fe razonada. Pero no solamente me quiero quedar con este ejemplo del apóstol Pablo, sino que también quiero que veamos otro ejemplo bíblico que encontramos mayormente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo 3 ejemplos y voy nombrando los 3. El primer ejemplo es el ejemplo de Juan el Bautista, que este es bastante interesante en mi opinión. Juan el Bautista, si algunos no saben, él, valga la redundancia, bautizaba, ese era su trabajo, por así decirlo, su labor en el ministerio, pero también Juan predicaba, se paraba por ahí donde había mucha gente y se ponía a predicar el arrepentimiento. ¿Y por qué Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento? Porque Juan el Bautista decía que el Mesías, esta figura del Antiguo Testamento, el Mesías ya estaba entre medio de nosotros, ya estaba vivo, ya estaba habitando entre medio de nosotros y por ende tienen que arrepentirse y bautizarse. Básicamente eso era el mensaje de Juan el Bautista. Además, Juan el Bautista tuvo el privilegio y la oportunidad de ver al Mesías, quien es Jesús. Es más, Juan el Bautista bautizó a Jesús. De pronto, el texto bíblico nos dice que este Juan el Bautista, que envió a Jesús, que envió al Mesías, quien lo bautizó, fue encarcelado, fue a prisión, y en ese lapso, de pronto Juan el Bautista presenta dudas y manda a su discípulo, manda a los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a Jesús si verdaderamente él era el Mesías o no, si él era del quien estaban esperando o no. Y es interesante porque el mismo Juan el Bautista bautizó a Jesús, conoció al Mesías, pero de pronto presenta duda en medio de la cárcel y manda a sus discípulos que le pregunten si verdaderamente este Jesús, si verdaderamente él era el Mesías. Ahora, ¿cómo responde Jesús a las preguntas de los discípulos de Juan? Jesús no le dice, ¿saben qué, chiquillos? Díganle a Juan el Bautista que simplemente crean su corazón que yo soy el Mesías y ya está. No. Jesús le dice lo siguiente en Mateo 11 al 5. 11:5. Dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, me equivoqué, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. ¿Qué significa esto? Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan, vayan y vean todos los milagros observables que ustedes están viendo, cuéntenle a Juan que esto lo que estoy haciendo lo hace básicamente el Mesías, que es profetizado. ¿No? Interesante ese tema de Juan el Bautista y la duda que presenta. Pero también, por otro lado, tenemos otro ejemplo, cuando a Jesús le traen a un paralítico, y toda la población sabía que Jesús hacía milagros sobrenaturales y sanaba ciegos, sanaba cojos, como acabamos de leer, a leprosos y también a paralíticos. Y le llevaron un paralítico y Jesús lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Y en ese entonces habían judíos mirando a Jesús y la cosmovisión judía es que solamente Dios puede perdonar
pecados y nadie más, ningún ser humano, solamente Dios tiene la autoridad, el poder de perdonar pecados. Y Jesús, efectivamente, mira al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Y para los judíos esto fue una blasfemia completamente. Ahora bien, Jesús complementa eso. Él quiere manifestar que Él es poderoso para perdonar pecados. Él quiere manifestar que Él verdaderamente es el Mesías. Y después le dice al paralítico que se levante de su cama. Algo observable, algo que lo pueden ver los judíos, las personas en ese momento. Pueden observar que Jesús verdaderamente hace señales y evidencias de que Él era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y por último, hay otro ejemplo que quiero mencionar, es cuando Pablo, el apóstol Pablo, se defiende ante el rey Agripa, ¿no? Pablo estaba siendo acusado y tenía que defenderse ante este rey llamado Agripa. Y Pablo les dice en Hechos 26, del 25 al 26, que el cristianismo no se inició en un rincón del mundo. Ocupa esa palabra Pablo. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo que el cristianismo no se inició como una secta escondida por allí, sino que fue algo observable, fue algo que se comenzó a ver ya sea en Jerusalén, en Judea, y comenzó a crecer este número de personas, y hubo milagros, y hubo señales, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la Biblia, las Escrituras, no, no nos alientan en ninguna parte a separar la idea de la fe con la razón. No nos dice que la fe simplemente equivale a un compromiso personal que nos aleja de la evidencia. La fe y la razón van conectadas de la mano. Y este puede ser un tema aparte, bastante interesante, pero quiero ser bastante breve. Bien, ese era el primer punto. El segundo punto es, que quiero que observemos, espero que se pueda ver bien los contrastes, soy un poco novato haciendo esto, pero espero que se pueda ver bien las letras. Dice, el uso de la apologética. Entonces, ¿qué es la apologética? En griego es una palabra que se dice apología, y es precisamente la misma palabra que aparece en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Estad siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa, esa es la palabra apología, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense, esto es interesante porque Pedro le está hablando a una iglesia y lo que le está diciendo Pedro a la iglesia es un mandato. Estad siempre preparados para presentar apología, para presentar defensa. Entonces, en otras palabras, la apologética es como una rama, podríamos decirlo, una rama de la teología. Recuerden que la teología es el estudio de Dios, donde se ocupan libros como la Biblia, como libros que se consideran sagrados como el Corán o el libro del Mormón, etcétera, entre otros, y buscan estudiar los teólogos la persona de Dios. Entonces, la apologética sería como una rama de la teología y que busca dar como una respuesta razonable, entendible para la persona. Por ejemplo, la doctrina de Dios. Podemos decir que Dios es amor, Dios es santo, etcétera, etcétera, pero ahí salta la apologética y dice y da una respuesta con respecto a la existencia de Dios, etcétera, etcétera. O podemos hablar de la Trinidad de Dios, Dios el Padre, Hijo, Espíritu. Ahí saltaría la apologética con respecto a defender o a dar una comprensión con respecto a la Trinidad. Espero que se vaya entendiendo. Entonces, básicamente la apologética busca dar una respuesta, una justificación racional, razonable a los reclamos de la fe cristiana. Pero por otro lado, esto también quiero dejarlo claro, que la apologética no es
callarle la boca a otra persona, ¿no? El filósofo cristiano, William Lane Craig, lo define así: la apologética no es un entrenamiento, perdón, que no, en el arte de responder preguntas, debatir o evangelismo. Esto implica que un curso de apologética no tiene el propósito de enseñarte. Si él dice tal y tal, entonces tú le respondes tal y tal. Sino más bien, es una disciplina teórica que trata de responder a la pregunta: ¿qué garantía racional se puede dar para la fe cristiana? Por lo tanto, dice William Lane Craig, debemos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a tratar de responder a esta pregunta. Entonces, la apologética es eso, es tratar de dar una respuesta razonable, en este caso con respecto al cristianismo. Pero es donde lamentablemente la apologética está en decadencia, mayormente en nuestro ámbito como iglesia. Y esto creo yo. ¿Por qué creo que la apologética está en decadencia? Porque en mi opinión, y esto es solamente mi opinión, es que las personas de la iglesia no están interesadas en buscar la verdad, sino que están simplemente interesadas en buscar lo que les funciona y listo, y se acabó. Mi experiencia, esto me sirve, por eso lo creo y en fin, se acabó. No importa si hay evidencia o no, me sirvió, me sirve, como dice un meme por ahí, me sirve y se acabó. Y mientras tanto afuera, lamentablemente muchos jóvenes están presentando dudas, necesitan respuestas, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde una clara presentación del Evangelio y una apologética interesante pueden conducir a la fe. Miren lo que dice este autor, que... Ay, perdón, ¿por qué no me cambia? Ay, sí. Dice, no sé quién es realmente, era un libro donde en ese libro lo escribieron 3 autores y no salía el nombre del autor. Dice, la persona promedio, aún el estudiante universitario promedio que ha pasado toda su vida en la iglesia, no ha invertido suficiente tiempo hurgando en los orígenes de la Biblia o recorriendo las páginas históricas del cristianismo. Ellos solo saben, al menos la mayoría, cómo han sido sus experiencias personales con Dios, pero ellas solas no son suficientes para que se sientan preparados en lo que es más importante en la fe cristiana. A mi juicio me parece una buena declaración. Creo que la apologética está en decadencia porque es mayormente importante a mi experiencia personal y no buscar una fe basada en la evidencia y en la razón. Lamentablemente hoy en día también muchos dicen en la iglesia que no puedes llegar a Cristo a través de argumentos. Y eso creo yo genera una desmotivación en quizás jóvenes que tienen proyectos con respecto a la apologética y escuchan tales cosas y se desmotivan. Um, pero por lo que vamos a ver, la Biblia no niega el uso de la apologética para nada. De hecho, Pedro lo acaba de decir. Um, y es más, también nos muestra la Biblia que a través de argumentos se pueden llevar y conducir al Evangelio de Cristo. Y simplemente quiero ver 2 ejemplos bíblicos y ya para ir finalizando. Con respecto a no se puede llegar a Cristo con argumentos, pregunta. Fíjense, de nuevo vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo, primeramente le anuncia el Evangelio a los judíos, pero por otro lado le anuncia el Evangelio a los filósofos griegos de aquellos tiempos. Entonces aquí vamos a ver en Hechos capítulo 17, del 2 al 3, cómo Pablo llegaba a los judíos. Dice, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. En otras palabras, lo que hace Pablo es lo siguiente. Pablo entra al mundo de los judíos, por así decirlo. Agarra una Biblia,
A ver, ¿cómo podemos demostrar que Jesús era el Mesías y que tenía que padecer y que este Mesías resucitó? A ver, vayamos a Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, etcétera. Pablo ocupaba argumentos judíos, por así decirlo, a través del Antiguo Testamento, a través de la Escritura, para demostrarle a los judíos que verdaderamente este Jesús es el Mesías profetizado. No, Pablo no fue y le dijo, cree en tu corazón, cree en lo profundo de tu ser. Pablo fue a demostrarle con evidencias bíblicas que Jesús era el Mesías. Pero, por otro lado, Pablo también hablaba con personajes que no creían en la Biblia como fuente de autoridad de Dios, sino que simplemente creían en declaraciones como Aristóteles, como Sócrates, como Platón, como Epicuro, etcétera, etcétera. Pablo le hablaba a los filósofos griegos de aquellos tiempos. Y este va a ser el que tenga quizás más letras, el texto con más letras. Les pido que un último esfuerzo. Sé que algunos dirán que quizás es mucho texto, pero por favor les pido el último esfuerzo. Leamos cómo Pablo les presenta el Evangelio o le anuncia la resurrección o les demuestra a los filósofos que no creen en la Biblia con respecto a Jesús. Dice el texto, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Luego ahí me salto al versículo 22. Pablo se puso en medio del Areópago, perdón si me cuesta pronunciarlo, y tomó la palabra. Y dijo Pablo, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. De Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendiente de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Bien, esto es bastante interesante, creo yo. Como pueden observar, primero Pablo les habla a los judíos y luego a los filósofos que no creen en la Biblia, pero aún así eso no es un impedimento para Pablo, sino ocupar versículos, por así decirlo, ir a ellos y demostrarles que la resurrección tiene pruebas verídicas. Es más, Pablo ocupa el lenguaje de los filósofos porque él hablaba con los epicúreos. Los epicúreos eran los discípulos de Epicuro y a los otros que no recuerdo bien el nombre, los estoicos, creo que los estoicos eran discípulos del filósofo Zenón. Incluso Pablo cita a un filósofo griego acá, que si mal no recuerdo su nombre era Epiménides, algo así,
Am, en fin, Pablo conoce el lenguaje de los griegos. Y am, aquí podemos ver un claro ejemplo de la apologética, de que Pablo presenta defensa con respecto a la resurrección, ya sea judíos como griegos. Pero la apologética nos ayuda también, totalmente de acuerdo en esto, a los mismos creyentes, a ustedes mismos, a reafirmar su fe, a por qué creen lo que creen, a llegar a saber que lo que creen es completamente razonable. Pero por sobre todo, creo yo, la apologética nos ayuda a llegar, y esto es algo de manera personal, nos ayuda a llegar a aquellos que tienden a ser menos sentimentales y quizás les gusta más los estudios, el razonamiento. Y creo yo que llegar a esas personas, a mi juicio, es un gran avance para el reino de Dios. Aquellas personas que son menos sentimentales, sino que son más intelectuales. Creo yo que es un gran avance a presentarles el Evangelio. Porque tenemos que recordar que el Evangelio son las buenas noticias que nos muestra la Biblia y estas buenas noticias van dirigidos para todos, aquellos que son más intelectuales y menos sentimentales. Bien, quiero dejar de compartir pantalla. Esto. Y ya para ir finalizando, la Biblia nos enseña que el uso de la apologética nos ayuda a conducir a Cristo, sin duda alguna. Y espero que el Señor use la apologética, espero que Dios use el entendimiento también para poder saber compartir el Evangelio a compañero o compañera. Así que, si ustedes tienen amigos, amigas que son ateos, ateas, escépticos, no creyentes, y cualquier otra cosa, invítenlos. Esto es una invitación sin compromiso, no es mi deseo convertir a nadie, en absolutamente nadie, pero por último, si tienen la intención de conocer lo que ustedes creen, sería bastante interesante. Así que, Dios mediante, vamos a estar viendo temas como, por ejemplo, si la Biblia es o no es la palabra de Dios, qué pasó ahí con los manuscritos, si la Biblia es antigua o no, si es una fábula. Vamos a ver con respecto al tema de la existencia de Dios existe o no. Vamos a ver el tema del pecado, qué significa pecado, porque esa palabra suena tan ofensiva en la actualidad. ¿Qué quiere decir la Biblia con pecado? Vamos a ver el tema de la resurrección de Cristo, si efectivamente fue o no, y sería. Así que no se lo pierdan los próximos viernes. Dios mediante.